Todos, y cuando digo todos es desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más mayor, estamos influenciando a otras personas. Eso ya depende de cada uno si estamos influenciando a bien o a mal, pero estamos siendo ejemplo siempre, ejemplo o para seguirnos o ejemplo mejor para que cojas ejemplo y no sigas esas actitudes o a esa persona, pero siempre estamos influenciando a otras personas en nuestra manera de ser, da igual que sea positiva o negativa, pero es así. Yo quiero hablar en esta mañana de tres personajes. Se trata del Padre, el Hijo y el Nieto. Ese es el título de este mensaje. El Padre, el Hijo y el Nieto. ¿Qué ejemplo seguirás? Quiero que vayamos a la palabra de Dios. Esta vez vamos a irnos al Antiguo Testamento. Vamos a buscar Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas está después de Primera de Crónicas, para que no los... Vamos a ver la vida de tres personajes los cuales decidiremos hoy si vale la pena seguir el ejemplo que dejan ellos o no. Quiero que antes que empecemos a hablar de los tres personajes centrales, digamos, quiero ir al primero que vamos a hablar, pero que no va a ser el primero, sino que va a ser el padre de ese padre, del primero que vamos a ver. Mira, Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas, capítulo 33. Allí vemos el subtítulo que dice Reinado de Manasés. Pero un poco más atrás, que está su padre, el capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Sí, gracias, hermano. Sí, no, él es de poco consumo. Yo consumo más. Gracias. El capítulo 29, los primeros, digamos, del 1 al 7, puede ser. Dice así la palabra de Dios a partir del versículo 1 del capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Comenzó a reinar Ezequías siendo de 24 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. Y el versículo 2 es lo más importante de este personaje. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes, levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas. No quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. ¿Habéis escuchado un refrán que dice de tal palo? Eso es falso. Y siempre nos hemos tragado ese refrán como que es verdad. No siempre es verdad. De tal padre, tal hijo. Eso es falso. Sí que, digamos, es la regla general, pero hay excepciones. Excepciones a bien y excepciones a mal. Yo no soy el ejemplo que fue mi padre. No voy a decir si soy el ejemplo bueno o malo, pero lo que mi padre me enseñó con su manera de ser, yo no soy ese ejemplo que me dejó él. No, como digo, no voy a entrar ahora en historia si hizo lo bueno él y yo lo malo o él lo malo. Pero lo que sí vemos aquí es que este hombre, Ezequías,
cuando murió, dice el versículo 33 del capítulo 32, es decir, el último versículo del capítulo 32, dice la palabra de Dios: y durmió Ezequías con sus padres, y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte todo Judá y toda Jerusalén, y reinó en su lugar Manasés, su hijo. En teoría, para hacer cumplir este refrán popular, pues Manasés debería ser como su padre. Su padre hizo lo recto. De hecho, leímos en el capítulo 29 que el primer mes de su reinado ya empezó a hacer buenas obras para el Señor. Debería ser ese ejemplo. Pues vamos a ver qué hizo Manasés. Capítulo 33. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Ese es el ejemplo que siguió Manasés, lógicamente no de su padre, porque su padre hizo lo recto, pero él fue lo que quiso seguir. Y lo más, digamos, grave y preocupante para él mismo como persona es que no solamente cayó él, sino que hizo caer a todo el pueblo. Porque el versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Por qué destruyó Jehová a esas naciones? Porque hacían mucho mal. Adoraban a dioses extraños, entregaban a sus hijos por el fuego, a Moloc. Por eso los destruyó. Y ahora su pueblo elegido estaba haciendo igual, no. Según dice este versículo, estaban haciendo cosas peores que las que hacían estos pueblos mundanos. Así que, a pesar de haber tenido un padre que sobresalió por su devoción al Señor y tener un carácter admirable, Manasés, según estos versículos, fue el rey más malo de toda Judá. Y también su reinado fue el más largo. Según nos dice el versículo primero del 33, la segunda parte dice: y 55 años reinó en Jerusalén. Y también su reinado fue el más largo. Tan largo como la lista de sus pecados y de los pecados que hizo cometer al pueblo. Es increíble, contaminó la ciudad y el templo de Dios con sus ídolos y altares dedicados a los astros. Resucitó la práctica de quemar a niños a Moloc, incluso inmoló también a uno de sus hijos a Moloc. Fue un homicida incorregible, pues se afirma que Manasés organizaba ejecuciones diariamente, porque sí, porque soy el rey y yo hago lo que quiera. Manasés no prestó atención
alguna a las severas advertencias, lógicamente, de los profetas que enviaba Dios. Llenó Jerusalén de sangre inocente, persiguió especialmente a aquellos que por fidelidad a Dios se oponían a sus decretos. Hay quienes lo acusan de haber dado muerte al profeta Isaías aserrándolo por el medio, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora. Lo que sí es que recibió, digamos, la recompensa, porque solemos decir las consecuencias, pero es lo mismo, recibió la recompensa a sus actos. Mirad los versículos, el versículo 11, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Es decir, lo arrancaron de su reinado y lo llevaron como cualquier fugitivo a Babilonia. Mientras, digamos, este rey de los asirios, para llevarlo a... Fue donde tuvo lugar la empresa, como lo queráis llamar, de la Torre de Babel. Y también, lógicamente, fue donde hubo la confusión de los idiomas, de las lenguas. En ese entonces estaba bajo el control de Asiria, Babel, en la Torre de Babel. Por eso los idiomas, hay una controversia y siempre me gusta poner a pensar a los oyentes. ¿Los idiomas son una bendición o una maldición? ¿Qué creéis? Yo creo que no fue ni una bendición ni una maldición. Fue un castigo. Tampoco. Fue una herramienta del Señor para dividir a las personas, para que no hicieran el cometido que querían hacer, porque iban totalmente equivocados en lo que estaban haciendo. Estaban ensimismados y de esa manera pues no iban a llegar a ningún lugar. Por eso el Señor mandó, por eso hoy en día aquí tenemos gente de de muchas nacionalidades. Aquí hay hermanos que hablan rumano, hay otros que hablan portugués, otros que hablan... De hecho, solemos decir, no, el resto hablamos español. No. Yo hablo colombiano, los hermanos hablan peruano, los hermanos hablan venezolano. Dicen, pero si es español, el mismo. No es el mismo. Porque las palabras son las mismas, pero el significado de ellas no es el mismo. Hay muchas palabras que tú en tu país las dices con normalidad y aquí ni las pronuncies, porque esas palabras son muy fuertes aquí. O al contrario, escuchas aquí palabras que tú dices, qué grosero. Dice, ¿grosero por qué? No, es una palabra normal aquí. Entonces, ni siquiera el español es exactamente igual en todos los países. Así que es una división que hizo el Señor y de esa manera separó a las personas en ese entonces. Pero es que de la misma manera, hoy en día, el idioma une a otras personas. Porque yo te aseguro de que conocemos a nuestro hermano Antonio y a su hija Agna hace media hora, 40 minutos. Y os aseguro que tienen ellos ya más afinidad con Gustavo y Aline que con cualquiera de nosotros. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Porque son más guapos? Bueno, también. Pero no, el motivo no es ese. El motivo es porque hablan su idioma. Te aseguro que si llega aquí alguien hablando rumano, tendría más afinidad con el hermano Marius y su esposa porque están hablando su idioma. Si viene un colombiano, pues tendrá más afinidad con los colombianos. Y así cada uno de nosotros tendría más afinidad. Así que lo que Dios separó hace muchos años, hace miles de años, hoy en día nos puede unir. Y podemos aprovechar eso para evangelizar y para hablar de la palabra de Dios. Pero bueno, cierro paréntesis. Dios entregó este rey al rey de los asirios para llevarlo a Babilonia. Pero hay una cosa muy importante en la vida de este hombre. Y es que dio un buen ejemplo. O sea, si con todo lo que hizo, vayamos a los versículos 12 y 13 del capítulo 33. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios,
humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Imaginaos la manera como se comportaba este rey, haciendo lo que bien le parecía, y el Señor lo entregó a dificultades. Pero él, estando, digamos, hundido en esas dificultades, se acordó del Dios. Y allí a veces viene una pregunta un poco incómoda para algunos de nosotros, y es: ¿por qué crees que Dios te ha mandado a las dificultades que estás pasando ahora? Quizás no será porque el Señor está esperando que como que despiertes y te vuelvas a Él otra vez. Pero es que otra pregunta sería: el Señor nos está bendiciendo hoy en día, amén, pero como que lo descuido, como que me da pereza leer la Biblia, me da pereza venir a la iglesia. No, es que no puedo, realmente no quieres, pero claro, tu pereza hace que no puedas. ¿Será necesario que el Señor te ponga en dificultades para que te acuerdes de Él? Es algo que nos tenemos que siempre estar preguntando todos los días, y yo siempre tengo el pensamiento, y siempre cuando tengo la oportunidad de aconsejar a quien sea, es: nunca te olvides de dónde vienes, porque igual el Señor te vuelve a mandar allí, como te olvides. Porque con nuestra prepotencia, y sí, ya, como ahora tengo... ¿cuántos llegaron aquí con propiedades y mucho dinero y comodidad y papeles y de todo? Si nuestras propiedades eran una maleta, y eso que algunos nos la prestaron, porque es así, después se la tuvimos que enviar otra vez. No, es que al país hay que entrar con dólares, en ese entonces, ahora es con euros. Sí, yo entré con $100. No, perdón, entré con $1000, porque te pedían en migración. Yo venía con mi esposa y con nuestra hija de 4 años. David aún no estaba ni siquiera en los planos. Y nos dijeron: ¿cuánto dinero trae? Yo le dije: $1000. Y el policía me dijo: a ver, ¿los veo? Yo, claro que sí. Yo saco la cartera y ahí tenía yo el fardo de... Claro, dice: muy bien. Bienvenidos a España, continúen. Pues en el mismo aeropuerto hice yo el giro de los $1000 a una persona que me los había dejado en Colombia. Es que ni siquiera lo que traíamos era nuestro. Hoy en día vivimos en un piso, aunque no sea nuestro, es un piso alquilado, pero podemos hacer frente a él, gracias a Dios. Tenemos un colegio, un instituto donde llevar a nuestros hijos. Tenemos ropa que ya no es prestada. Tenemos un coche, los que tenemos la bendición de tener un coche, tenemos todo, y muchas veces esas cosas nos hacen olvidar cómo llegué yo al aeropuerto hace 25 años en mi caso. Y entonces es cuando el Señor dice: ¿hará falta quitarte todo otra vez para que te acuerdes de dónde vienes? Muchas veces tenemos que pensar en esas cosas y nunca olvidarnos de quiénes fuimos y de lo que el Señor ha hecho en nosotros hasta el día de hoy. Pues este hombre hizo exactamente lo mismo. Hizo falta llevarlo hasta lo peor para que se acordara del Señor. Dice allí muy claramente en el versículo 12, dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente. ¿Cuándo habíais visto, según esta historia, los versículos que hemos leído antes, cuándo habíais visto a Manasés humillado y humillado grandemente, como dice? Nunca, hasta ese momento. Y allí se ve, se puede palpar al 100% la gran misericordia de Dios, que haciendo todo lo que hizo este hombre, se humilló al Señor y el Señor le escuchó. Porque el versículo 13 dice: y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración. Y no solamente le oyó su oración, sino que le restauró todo lo que tenía, incluyendo su reinado. Es impresionante la manera de Dios actuar en nosotros. Realmente este hombre fue un hombre egocéntrico, porque solo hacía lo que él creía que estaba haciendo, según él, bien hecho, y sin importar lo que pasaba. Y así transcurrió su vida. Solamente cuando se vio perdido,
Dios intervino lógicamente viendo su corazón arrepentido. Y ese es el ejemplo que nos dejó Manasés, según las escrituras. Pero ahora ese es el padre, ahora vamos al hijo. En el mismo capítulo 33, a partir del versículo 21, dice: de 22 años era Amón cuando empezó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. ¿Ves? Qué poco reinó. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés, su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Y el versículo 23 es el que lo condenó. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Y como consecuencia, pues, el 24, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, que luego hablaremos de Josías, pero este es su hijo. El padre fue Manasés. Ya veis el ejemplo que dejó. Ahora el ejemplo que nos deja Amón, su hijo. Lógicamente, según la palabra, era el hijo de Manasés, Amón, y fue rey de Judá por un periodo corto, un periodo de 2 años. Después de la muerte de su padre, pues este hombre, Amón, no siguió las reformas de su padre, sino que más bien imitó sus primeros pecados. Y este joven rey solo duró 2 años antes de que lo mataran sus propios siervos en su propia casa. También podemos sacar una enseñanza de este rey, y es, a manera de advertencia, versículos 22 y 23. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero Amón hizo una cosa muy importante. Perdón, Amón no hizo una cosa muy importante que hizo su padre, y es lo que nos dice allí en el versículo 23. Pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés, su padre. Antes bien, aumentó el pecado. Qué bonito sería leer ahí, como dice el capítulo 33, versículo 12, cuando está hablando de Manasés, que dice: mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Pero este hombre no se humilló en ningún momento, sino que murió de esa manera, haciendo lo que quería, y terminó su vida de esa manera. Y también es para digamos, recapacitar, pensar en nosotros. De pronto hay alguno aquí, o de los que me está escuchando, de los oyentes, que pensamos: voy a hacer hoy lo que me da la gana y más tarde me arrepiento, o mañana ya me arrepentiré. ¿Tú sabes que vas a estar mañana? ¿Tú sabes que vas a tener la oportunidad de arrepentirte? No lo sabemos. Y este rey tampoco lo sabía, porque estaba haciendo lo que quería. Yo estoy completamente seguro que si él hubiese estado delante de la muerte y hubiese tenido oportunidad de arrepentirse, yo te aseguro que este hombre se hubiese arrodillado y hubiese pedido perdón y se hubiese restaurado. Pero tenía el mismo pensamiento que muchos de nosotros tenemos hoy en día. Yo hago lo que quiera hoy y ya, si eso, ya pido perdón. Hay un refrán que dice que es mejor pedir perdón que permiso, ¿no? Eso me pasó una vez a mí con un coche, pero se pueden abrir las puertas. Yo tenía un coche con puertas correderas, iba por el parking del puerto de Valencia. Llevaba unos amigos, se estaban visitando, y decían: abrí las puertas para que veamos el puerto. Y dijeron: ¿pero sí se puede? Y le digo: da igual, es mejor pedir perdón que permiso. Pues 5 minutos después estaba el policía ahí haciéndome la receta de que porque no se podía. Pero no es mejor pedir perdón que permiso. Yo creo que es mejor empezar obedeciendo al Señor. Amén. Es que vamos a hacer esto y ya después nos arrepentimos. ¿Y vamos a tener tiempo? Porque yo no lo sé. No sé si tú lo sepas. Pero yo no sé si hoy podamos llegar a casa
y alcancemos a comer. Es que no lo sabemos. Ay, pastor, ¿qué cosas dices? ¿Qué fatalista? No es ser fatalista, es ser realista. No sabemos cuándo vamos nosotros a partir delante de la presencia del Señor. Por eso tenemos que siempre vivir como hijos de Dios, que hoy es nuestro último día. Amén. Wow, pastor, y mañana, bueno, mañana ya dará, tal cual como dice la palabra, mañana ya traerá su propio afán. Pero hoy tenemos que vivir como si fuese el último día. Imagínate que tú supieras que hoy es el último día. ¿Cómo tratarías a tus padres? Y a tus hijos. Y a tu esposo. O tu esposa, en el caso de las mujeres. Digo, en el caso de los hombres. Es que es muy fuerte pensar en eso, pero ¿cómo los tratarías? Pues de esa manera debemos de tratar a las personas, como si hoy fuese la última vez que lo fuésemos a ver. Es importante. Vamos ahora a ver a Josías, el nieto. El capítulo 34, versículos del 1 al 7. Yo creo que muchos pensarán, claro, es que este Amón era de 22 años, era demasiado joven, no tenía el entendimiento para eso. Vamos a ver Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, dice el capítulo 34, a partir del versículo 1. Y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Este hijo y sucesor de Amón, a los 8 años de su reinado, comenzó a buscar al Dios de David, es decir, cuando tenía 16. Es que 16 años es un chaval, es que todavía se suele decir que están en la edad del pavo, ¿no? Psicológicamente, porque hoy en día todo es con el psicólogo. No, es que según el psicólogo dice que al niño no debes de hablarle fuerte, sino si el niño está cogiendo las cosas y tirándolas al suelo y rompiendo bueno, yo le llamo recogepolvos, pero esas estatuillas o algo que tenéis, sobre todo las mujeres, y el niño está cogiendo y tirándolas sobre el suelo, entonces tu manera de actuar es ir a él y decirle, ven aquí, corazón, mírame, contacto visual, por favor, mírame. Eso dicen los psicólogos. En mis tiempos el psicólogo era una chancla. Que la chancla hablaba. ¿Sabéis cuál era la voz de la chancla? Esa era la voz de la chancla. Con una sola vez que la chancla hablara, tú ya obedecías. Pero es que a la próxima no hacía falta chancla. A la próxima tu padre o tu madre te miraba y te hacía así y tú ya lo sabías. ¿Os parece que estáis atrofiados? Los de mi generación, digo. ¿Os parece que estáis atrofiados o estáis ahí porque es que mi padre me trató? Yo realmente no veo el daño irremediable que me hicieron con el dron. Eso eran los drones en ese entonces. Con la chancla, porque vaya puntería que tenían las madres. Aquí estamos sirviendo de ejemplo, de pronto no el mejor ejemplo que queramos, pero sirviendo de ejemplo a nuestros hijos para que no hagan lo malo que hicimos nosotros, sino todo lo contrario, para que hagan lo mejor. Pues este chico tenía 8 años.
Y a los 8 años, es decir, cuando era apenas un joven, 16 años, tiene las hormonas alborotadas porque sí, aquí en la parte frontal del cerebro hay una glándula que se llama, no sé qué se llama, porque a todo le tienen un nombre, y esa glándula antes de la pubertad, sus padres son los ídolos. Y la voz, el sonido de la voz de sus padres para ellos son un bálsamo. Pero en el momento de la pubertad, que ya van empezando a la... ¿Cómo se llama después de la pubertad? A la adolescencia, esa válvula va cambiando. Y ya el sonido que antes le parecía un bálsamo, ese sonido ya les molesta. Entonces, por eso hay que entender al joven, pues a ver, joven, yo te entiendo, pero es que tú también tienes que entenderme a mí. No podemos ponernos a la altura del joven, sino que debemos hacer que el joven se ponga a la altura de nosotros, porque ese joven hoy en día va a tener la edad que tengo yo en un tiempo, y es cuando va a decir, ahora entiendo yo a mi padre cuando me decía, eso no lo hagas. Y yo, pero si yo, eso tú, que eres allá de la época cavernícola, yo es que, y cuando ya tengas hijos, es cuando vas a entender de que lo que decían mis padres era verdad. Quizás no tenían muchos estudios, quizás era un padre o una madre que solamente se la pasaba trabajando precisamente para sostenerte a ti. Pero cuando tengas tus hijos, que sepas lo que son dos reales, como se suele decir, entonces vas a comprender y vas a decir, lo que me cuesta comprar un libro para que ahora mi hijo coja y lo tire en una rabieta. Son cosas que tenemos que tener en cuenta. Josías tenía 16 añitos. Pero el versículo 3 dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Comenzó a buscar a Dios, siendo el adolescente y porque tenía la misma válvula o glándula, o como le llaméis, que tuvimos nosotros y que tienen ahora los jóvenes. Es exactamente lo mismo, el cuerpo humano no ha cambiado en nada. Es que antes teníamos 3 brazos, ahora solo 2. No, el cuerpo humano no ha cambiado en nada. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre. Y reitera, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Su padre, Amón, no hizo lo recto. Su abuelo, Manasés, tampoco, aunque se haya arrepentido después, que fue un punto a su favor. Pero él sí que hizo lo recto. Y por tal cosa, en este momento estará gozando de la salvación, porque no solamente no siguió el ejemplo malo de sus ascendientes, sino que cortó de raíz todo lo malo que habían hecho. Y en todos los años de su reinado, que fueron 31 años, promovió la fidelidad a Dios entre su pueblo. Mira lo que dice el versículo 33. Del capítulo 34. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Aquí tenemos 3 ejemplos a seguir. Y la pregunta es, ¿con cuál de ellos te identificas? Yo creo que muchas veces somos como Amón, el más malo de todos. Otras veces somos como Josías, el más bueno de todos. Incluso algunas veces nos parecemos a Manasés, que hacemos cosas malas, pero al final nos arrepentimos y volvemos otra vez en arrepentimiento a Dios. Y Dios, en su divina misericordia, pues nos perdona y estamos nuevamente en comunión con Él. Pero lo importante de todo esto es que hagamos lo que Dios nos manda y no lo que queramos hacer nosotros. ¿Sabéis qué pasa cuando hacemos lo que nos gusta? Terminamos, ¿cómo se puede decir? Estrellándonos contra una pared de hormigón.
Porque si te estrellases ahora contra esta pared, igual esta pared amortigua un poco y te queda ahí como en los dibujos animados la silueta, porque esto es, ¿cómo se llama? Escayola. Pero lo que hay debajo de esa escayola es un muro de hormigón. Si te estrellases contra eso, no quisiéramos que nos pasara a ninguno. Pero tristemente, por nuestra manera de vivir, muchas veces lo que hacemos es lo que nos parece bien, lo que más me gusta. Cuando realmente muchas veces lo que más nos gusta es lo que más nos lleva a la perdición. ¿A quién le gusta obedecer? Que levante la mano. ¡Buah! Nos la metemos al bolsillo para no equivocarnos. A nadie nos gusta obedecer. ¿Quién dijo que a alguien le guste obedecer? A nadie. A mí me gusta hacer lo que a mí me parece. Pero claro, si hay alguien superior a ti allí que dice, no, eso no lo vas a hacer, vamos a hacer esto. Tú le dices, bueno, vale, pero dentro de ti estás pensando, si yo fuera, esto lo haría así y así. Y es lo que pasa en tu vida, es lo que pasa en tu hogar y es lo que pasa en tu iglesia. Si yo fuera, ayer hablábamos, los hombres que fuimos al almuerzo de varones, ayer hablábamos un poco sobre eso allí, que el pastor Renzo en Torrent ponía el ejemplo del estadio, que hay una multitud en el estadio, pero están jugando solo 23. Bueno, o digamos 22 los jugadores. Quitemos al árbitro, porque el árbitro puede jugar a favor del Madrid o del Barça. Bueno, no me voy a meter yo en ese lío ahora. Pero los 22 jugadores que están jugando, ¿cuánta gente hay viéndolos? ¿100? ¿200? Miles y miles, porque no solamente están los que están en el estadio, sino los que están en casa o en el bar viéndolo en la tele. ¿Y cuál es el comentario del 99,999% de los hinchas? Por ejemplo, señoras y señores, estamos en el último minuto y penalti a favor de España. Sí, vemos que coge la pelota Morata. ¿Sabéis quién es Morata, no? Los que saben de fútbol dirán, ¡no! Que no la vaya a coger ese visco. Ese le mandan a pintar una casa y pinta la del lado. Si es que esa... Ah, ya, tú ya lo has... Y si te dicen, cóbralo tú. Yo te aseguro que tú hubiese dicho... ¿no? Si fuera Morata. No, si Morata es buen... Y así somos todos. Hombre, es que ese árbitro, ahí yo no hubiera pitado eso, yo lo hubiera sacado, es que ese portero se hubiera tirado, es que, claro, todos es que. Y en la iglesia pasa lo mismo. Oye, esta hermana o este hermano hizo esto. Es que este hermano, es que yo hubiese hecho esto, o yo hubiese, es que tenía que haber hecho esto, o nosotros somos los perfectos, vamos. Es que yo... ¿Te has equivocado alguna vez? Muchas. ¿Y qué pasa? Esas veces que te equivocaste, porque no hiciste lo que te parece que... Y muchas veces, hermanos, estamos de jueces en la iglesia. Y no estoy hablando solamente contra el pastor. Si yo fuera el pastor hubiera hecho esto, No, contra nosotros mismos, contra nuestro propio hermano o hermana que hay al lado. Es que si yo fuera esta hermana, eso no lo haría. O si yo fuera... Pero, ¿y tú cuando estuviste en ese momento lo hiciste? No. Y ahora estás haciéndote el sabio. Todos nos equivocamos, hermanos, incluso tú, incluso yo. ¿Y sabéis por qué? Porque todos somos humanos. ¿Quién eres tú o quién soy yo? Lo dice la palabra. ¿Quién eres tú que juzgas? ¿Qué no sabéis que cuando juzgáis, sabéis ese versículo? Os estáis condenando a vosotros mismos, porque el pecado que estoy ahora mismo juzgando contra el otro, tú ya lo has cometido antes. Sí, te has arrepentido y ahora estás en comunión con Dios, amén. Pero te estás condenando cuando tú lo hacías. Pero ¿qué pasa? Como yo lo hacía, no pasa nada, pero ahora lo hace el otro. Entonces ahí sí hay que... No debemos juzgarnos, todo lo contrario, debemos ayudarnos, porque como yo ya pasé por ahí, sé lo que duele y sé lo que pasa. Entonces, yo quiero ayudar y no decir, míralo, ya se cayó. Es que todo lo contrario, ir y ayudarle a levantar a ese hermano o a esa hermana. Porque de hecho, la iglesia, una de las cosas para lo que está la iglesia es para eso, para apoyarnos unos a otros.
Y como decía el hermano Julián, bueno, la palabra a través del hermano Julián esta mañana, la iglesia no está para juzgar, la iglesia está para ayudar. Y es un mandamiento que no es nuevo, es un mandamiento que ha dejado el Señor Jesucristo, y es que nos amemos. Cuando tú amas a alguien y hace algo malo, tu hijo o tu hija hace algo malo y la gente lo empieza a criticar, ¿tú qué sientes? Te pones al lado de la gente, no, tienes razón, es que no tiene que ser, no, todo lo contrario. Oye, ¿pero que vosotros no os equivocáis o qué? Enseguida paramos a defenderlo, pero si se ha equivocado tu hijo ahora, ya, pero es mi hijo. Hay una frase que leí una vez que me tocó mucho, y es, debes de tratar a la otra persona como si fuera tu hijo. El niño que entra a tu casa, ¿de qué manera lo tratas? Si rompe algo, tú no vas a por él, enseguida vas y dices, por favor, no, esto no se puede hacer, estate quieto. Pero si fuera tu hijo, ¿cómo lo tratas? Es que te he dicho que esto no, pim, pam, pam. Debemos de no pasarnos a los extremos, sino intentar ser centrados. Hermano, en conclusión, esto, para poder cumplir los ejemplos que nos dejan estos tres personajes, porque el Amón, aunque nos dejó un mal ejemplo, nos ha dejado un ejemplo. Y es un ejemplo a no seguir. Por eso, cuando muchos se justifican ante los errores de sus padres. No, es que yo fui de un matrimonio monoparental, ¿es que llaman ahora? No, es que mi padre era alcohólico. No, es que mi madre era esto. Es que, hombre, el entorno en el que yo viví era así. ¿Y te estás justificando por eso? Si puede pasar de que un matrimonio tenga gemelos y su padre sea alcohólico perdido y uno de los gemelos salga alcohólico y el otro no. Y le preguntan al alcohólico, va a decir, no, es que mi padre era alcohólico. Pero le preguntan al otro que no es alcohólico y va a decir, no, es que mi padre era alcohólico. ¿Cuál es la diferencia? Que cada uno tomó el ejemplo a seguir o el ejemplo para no seguir lo malo. Y ahí estamos nosotros, hermano. Y ahí te tienes que poner tú en este momento. Tenemos que desechar lo malo y retener lo bueno. Y poner en práctica Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Vayamos allí. No os conforméis a este siglo, sino transformaos Mira que me fui a... No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Mira que este versículo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de vuestro pensamiento. No, dice por medio de la renovación. ¿Y qué es renovar? Es algo que está viejo, que tienes que rascar, lijar, volver a pintar y que quede otra vez como nuevo. Pues eso es lo que el Señor está esperando que hagas en tu vida, cada uno de nosotros. Que renovemos lo que está viejo, lo que es del viejo hombre, que ya no nos pertenece, porque ahora somos criaturas nuevas. Entonces, renovemos eso. Y entonces, por medio de esa renovación de nuestro pensamiento, de nuestro entendimiento, es cuando vamos a comprobar cuál es y es que este versículo no dice la voluntad de Dios, sino que dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que si yo quiero seguir al Señor, lógicamente con mis defectos, pero quiero servirle y agradarle en todo, aunque me equivoque, voy a descubrir esa voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Y es cuando no me cuesta obedecerle. ¿A quién le gusta obedecer? Os pregunté. A ninguno. Pero cuando obedecemos a Dios y vamos viendo su voluntad, que es agradable y perfecta,
entonces es cuando nos va costando menos obedecer. Porque sabemos de que aunque ahora no entiendo el por qué tengo que hacer esto, pero yo sé, por fe, que el Señor lo está haciendo con un propósito para mi propia vida más adelante. Y después lo voy a ver. Y entonces es cuando vamos a decir, tenía razón. Menos mal que quise obedecer al Señor y no me fui por el otro lado, porque si no, mira lo que me hubiese pasado. Entonces, hermanos, yo os dejo con estos ejemplos. El decir, tenéis que seguir este ejemplo o seguir este otro, yo creo que está de más. Yo creo que sois vosotros mismos, lógicamente, con la ayuda del Espíritu Santo, que decidáis qué ejemplo seguir. Si el de Manasés, el de Josías o el de Amón. Cada uno de nosotros somos responsables porque cada uno de nosotros vamos a dar cuentas a Dios de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer para el Señor. ¿Nos gusta hacer las cosas? Sí, pero muchas veces debemos hacer incluso lo que no nos gusta para agradar a Dios, que es el dueño nuestro. Así que, ¿de quién eres dueño tú?